Aquí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Hoy hablaremos sobre el programa de Dios con Israel. Ese es el programa que veremos en este día. Y el programa de Dios con Israel es un programa súper especial, porque todo lo de Dios es especial. Si el programa Dios Iglesia es un programa extraordinario, especial, en el que nosotros estamos incluidos, el programa de Dios con Israel es igualmente trascendental, importante, y qué bueno que cada estudioso o estudiante de la palabra de Dios pueda conocerlo perfectamente, porque en el conocer el programa de Dios con Israel, diferente del programa de Dios con Iglesia, vendrá el gran beneficio de no confundir los programas. Cuando las personas confunden el programa de Dios con Israel, lo confunden con el de la iglesia, ponen a la iglesia pasando por la gran tribulación sencillamente porque han confundido los programas. O ponen a Israel escapando de la gran tribulación porque han confundido el programa de Dios Iglesia con el programa de Dios Israel. Pero cuando cada uno de estos programas están en su lugar como están en la Biblia, entonces no existe ninguna confusión. La iglesia es la iglesia y Dios tiene un programa con ella, e Israel es Israel y Dios tiene un programa con Israel hacia el futuro. Es bueno advertir que en este tiempo todo judío que hoy se arrepienta o que hoy quiera ser salvo necesita entrar por la misma puerta por donde nosotros hemos entrado, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo como cualquier otro, porque no hay otro programa hoy para Israel. El programa de la gran tribulación es un programa propio de ese tiempo, no de ahora para Israel, porque el programa para cualquier judío hoy es el mismo que Dios tiene para con todos nosotros. Pedro era judío y tuvo que entrar por esta puerta, Pablo era judío y tuvo que entrar por esta misma puerta, Nicodemo se le dijo que si no nacía de nuevo ni siquiera podía ver el reino de Dios siendo tan judío y un principal entre ellos. Es decir, la salvación, quiero hacer esta pequeña nota antes para que no haya confusión, para que unos piensan, no, con ser judío me salvo. El ser judío no salva a nadie. Nadie se salva por raza, nadie se salva por pertenecer a determinado pueblo o por determinada religión. Nadie se salva por eso. Por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, lo está diciendo un judío, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, solo hay salvación hoy, hasta que la iglesia sea recogida, solo a través del mismo programa de salvación por el que la iglesia ha ingresado, si es judío, si es griego, lo que sea, solo hay salvación por este medio por el que nosotros hemos accedido a Dios en este tiempo, o Dios a nosotros. Cuando ya la iglesia sea recogida, entonces Romanos capítulo 11, verso 25, Pablo está hablando de un misterio. Entre los 6 misterios de los que habló el apóstol Pablo, este es uno. Dice, os digo un misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos con respecto a Israel. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento? Y dice Pablo, eso es en parte. En parte, ¿en qué sentido? Porque los primeros creyentes fueron judíos. A lo largo de los siglos han habido judíos convertidos. En el pasado domingo, en la predicación de la escuela dominical aquí, que se la recomiendo a los que no la hayan visto todavía, se llama La voz de Dios o La voz del pueblo. ¿Cuál es? ¿A cuál voz hay que seguir? Y en ella cuento testimonios de grandes rabinos de la historia, de esta historia cristiana, incluso reciente, de grandes rabinos que les ha sido revelado que Jesús es el Mesías y se han convertido a él. Entonces, no, por eso el endurecimiento de Israel no es un endurecimiento absoluto, que ellos se hayan endurecido todos, sino que es parcial. Por eso es en parte un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que es la iglesia como tal, que haya cerrado el programa de Dios con las naciones, del programa de Dios con las naciones consiste en
en que se predique el evangelio en las naciones, y Dios escoge de entre las naciones un pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, verso 14. Dios ha visitado a las naciones para tomar de ellas un pueblo para su nombre, no para tomar naciones para su nombre, y no para tomar de entre las naciones un pueblo para su nombre, que ese es el programa de Dios con los gentiles. Cuando haya terminado este programa Dios con los gentiles y la iglesia haya sido recogida, entonces Dios se volverá a Israel. Es lo que está escrito ahí en Romanos 11:26. Y está escrito así: vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de las transgresiones, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es el pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de tu descendencia y la descendencia de ellos, dice el Señor, desde ahora y para siempre, que es el pasaje que Pablo citó en Romanos capítulo 11, verso 26. Vendrá de Sion el libertador, citando a Isaías capítulo 59, verso 20. Entonces, la restauración de Israel es gloriosa, y la voy a resumir de la siguiente manera. Está escrito también cómo será el trato que Dios tendrá con ellos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, los versos 30 y 31. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Y luego les ordena las palabras que Pedro predicó el día de Pentecostés, cuando dice arrepentidos, pertenecen a esta profecía de Ezequiel 18:30, que les dice: arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. La misma predicación de Pedro en Hechos 3, 18 y 19. Y el verso 31 dice: arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y les pregunta: ¿por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Y luego en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, como en el capítulo 31 del libro de Jeremías, está hablando del pacto que Dios hará con ellos en aquel tiempo. Quitará de ellos el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Los limpiará de todos sus ídolos y de toda su inmundicia los limpiará, y pondrá dentro de ellos, del corazón de ellos, sus leyes, y también pondrá su espíritu después de lavarlos con agua limpia. Entonces, ese es el proceso. ¿Cómo será esa conversión? Dios visitará a Israel, a los judíos dispersos por las naciones, de lo que hoy, de los que hoy se conocen como judíos, que están dispersos por el mundo. Hay unos 4 millones que habitan en Israel en la actualidad. Unos 17 millones de judíos están dispersos por las naciones todavía. No han podido regresar, aunque han estado regresando poco a poco desde el año 48 para acá, es decir, desde que se creó el Estado de Israel. Sin embargo, los que todavía no han regresado allí, Dios los hará regresar. Está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y el verso 33 en adelante, dice así el Señor de lo que va a hacer con Israel. Capítulo 20 de Ezequiel. Verso 33 habla de esa restauración y cómo la va a hacer Dios, cómo ellos se van a volver a Dios. Voy a leer desde el verso 30. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: a la manera de sus padres, a la manera que sus padres se contaminan, ustedes se prostituyen tras sus ídolos abominables, pues al presentar sus ofrendas y hacer pasar por juego a sus hijos, se han contaminado con todos los ídolos hasta ahora. Y he de ser consultado por ustedes, oh casa de Israel. Vivo yo, dice el Señor,
Seré consultado por ustedes, dice el Señor Dios. Será el verso 33. Vivo yo, que con mano fuerte y brazo extendido y con ira derramada, he de reinar sobre ustedes, dice el Señor Dios. Yo los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de los países en los que han sido dispersados, con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. Os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré cara a cara en juicio contra ustedes, como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con ustedes, dice el Señor. Y los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Eliminaré de ustedes a los rebeldes y a los que han transgredido contra mí. Los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Hay una cosa que también hay que aclarar. Luego todo Israel será salvo. Ese todo Israel es un todo relativo, porque ya entendemos por este pasaje que no todos los israelitas que viven en el mundo van a entrar a Israel. Dice Dios que los hará salir de las tierras donde están dispersos, pero no entrarán a la tierra de Israel, del modo que Dios hizo con sus padres en la tierra de Egipto. A todos los sacó de la tierra de Egipto, pero no todos entraron en la tierra prometida. Lo mismo está diciendo el Señor en este capítulo 20 del libro de Ezequiel. A todos ellos los hará salir de los países donde están, pero no todos entrarán en la tierra de Israel. Entonces, la restauración de Israel es en un todo, pero relativo y no absoluto. Veamos, ¿cómo será esa restauración espiritual que llegará a Israel cuando la iglesia haya sido recogida? La describió el profeta Zacarías de una manera especial. En el capítulo 12 del libro de Zacarías, a partir del verso 10 en adelante, capítulo 12, verso 10, describió cómo va a ser esa conversión de Israel. Como cualquier pecador, se tendrán que volver a Dios. A partir del verso 9 del capítulo 12 de Zacarías. En aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él como el que se duele, como el duelo que se hace por el hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. En aquel día habrá gran duelo en Jerusalén, como el duelo de Ajat-Rimón en el valle de Megiddo. La tierra lamentará, familia por familia, la familia en la casa de David, aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán, aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví, aparte, y sus mujeres aparte, la familia de Semei, aparte, y sus mujeres. Todas las familias harán también, y el capítulo 13 comienza con esto. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. En aquel día sucederá que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más vendrán a la memoria, dice el Señor de los ejércitos. Ese día la tierra de Israel especialmente será limpia de todo tipo de ídolos. Ese día la mezquita de Omar que está ahí, que simplemente es un centro idólatra del sistema musulmán, todo eso desaparecerá ese día, lo destruirá el Señor, pero eso apunta hacia ese tiempo exacto de la gran tribulación, que es el tiempo cuando Israel se vuelve a Dios. Pero en ese tiempo es el tiempo más difícil, porque tendrán que hacerlo en pleno tiempo de teniendo como gobernante a la bestia o al impío o al inicuo o al desolador, que son todos los títulos o tantos títulos que la Biblia le da
al último gran gobernante mundial. Entonces, será en ese tiempo, por eso Daniel lo describió de esta manera. En el capítulo 12 del libro de Daniel, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Y en aquel tiempo, es decir, en ese tiempo de la gran tribulación, un tiempo único en la historia, espantoso como ninguno, nada comparable con los eventos anteriores ni posteriores a él. No lo hubo antes ni lo habrá después, como lo volvió a decir Jesús en San Mateo capítulo 24, versos 21 y 22. Pero en ese tiempo, dice el ángel Daniel, será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Entonces, el tiempo de la liberación del pueblo de Daniel, que será liberado de su incredulidad, que será liberado de su pecado, que será liberado de las naciones, que será de nuevo restaurado a su tierra y a su fe y a su verdadero Dios, y habrá quitado todos los ídolos, será en ese tiempo angustioso de la gran tribulación. Una gran parte de ellos van a ser engañados por aquel seductor, como lo describió el salmista ya en el Salmo 55. El Salmo 55 describió cómo una parte de Israel va a ser engañada. A partir del verso 20 de este Salmo dice, más bien, aquel extiende sus manos con sus propios aliados y viola su pacto. El último gran gobernante mundial tendrá sus aliados. Primero, los aliados iniciales son las 10 naciones más poderosas de la tierra, como ya lo habíamos visto por Zacarías capítulo 8, versos 22 y 23, que corresponde a los 10 reyes que van a cogobernar con la bestia o el hombre de pecado, según está escrito, Apocalipsis capítulo 17, verso 12 y 13, como estuvimos viendo ayer. Entonces, este malvado dice aquí en el verso 20, más bien aquel extiende sus manos contra sus propios aliados y viola su pacto. Es decir, aquellos que estaban en paz con él, que habían entrado en una especie de tratado de paz con él. Ellos hablan habla con sus palabras son más blandas que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero de verdad son espadas agudas, dice este texto. Entonces, Isaías capítulo 28, también versos 14 en adelante, habla de ese pacto perdido que Israel hará con este último gran gobernante mundial. Y ellos al principio se sentirán muy seguros, incluso dirán un refrán, hemos hecho pacto con la muerte. Así está escrito en el libro de Isaías. Pero no todos caerán en ese engaño, no todos serán seducidos por este seductor y conquistador mundial, sino que una parte de ellos les será revelado que Jesús es el Mesías, les recibirán la revelación de Zacarías 12:10 y se volverán y se convertirán al Señor de todo corazón en las naciones donde estén dispersos. Es la función de los 144,000 del capítulo 7 de Apocalipsis. El capítulo 7 de Apocalipsis contiene la elección de 144,000 de aquellos que allí la Biblia llama las primicias de Dios, es decir, de la primera gran conversión de judíos a Dios que se hará en el tiempo de la gran tribulación. De eso Dios va a escoger 144,000, 12,000 de cada tribu, para que vayan y le prediquen a sus hermanos, es decir, al resto de judíos dispersos por el mundo, el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Es un evangelio propio, predicado exclusivamente por ellos. La iglesia no predica el evangelio del reino de Dios, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el reino de los cielos. En cambio, ellos sí predican el evangelio del reino de Dios, que es anunciar que el eminente establecimiento del reino de Dios en la tierra y el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia en cuanto a la carne heredaría la tierra.
Entonces, ese es el reino de Dios que ellos esperan, poder gobernar la tierra, como ya lo veremos en unos pasajes que leeremos a continuación. Entonces, la iglesia predica el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio del Dios bendito, el evangelio de esta salvación, entre otros, son los títulos que recibe el mensaje que hoy predicamos, el mensaje de la cruz, entre otros, pero no predicamos el evangelio del reino de Dios. Algunos se confunden cuando se lee en San Mateo capítulo 24, los versos 13 y 14, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces piensan que la iglesia tiene que predicar el evangelio a todo el mundo para que venga el fin. ¿El fin de qué? El fin de un propósito de Dios, no es el fin del mundo, porque aún el mundo no termina cuando se predique el evangelio del reino de Dios, sino que simplemente se cumple el propósito que hacía de cumplir en el tiempo de la gran tribulación, que Israel se vuelva a Dios, que las naciones reciban su castigo que merecen y que luego el Mesías establezca su reinado de paso en la tierra por 1000 años. Ese es el programa de Dios, pero quiero complementarlo con los siguientes pasajes porque es bueno que esto quede bien claro en la palabra de Dios. Tomaré el libro de Isaías y haremos un recorrido por él. Primero en el capítulo 2 del libro de Isaías. El capítulo 2 del libro de Isaías dice así: la palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión con respecto a Judá y a Jerusalén, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será restablecido, restaurado por cabeza de los montes. Esto ya apunta hacia el tiempo del milenio. En el milenio Jerusalén será la gran capital del mundo. Desde allí se gobernará todo el mundo, pues allí estará el único rey que es el Señor. Y será establecido como cabeza de los montes, será elevado más que las colinas y correrán a él. Note lo que dice. Aquí viene otro ingrediente. Todas las naciones, muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará el Señor entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. En el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel se vuelva a Dios, muchas naciones a la vez se van a volver al Señor con Israel. Si bien una parte serán seducidas por este falso Mesías, gran parte de naciones se mantendrán de la línea de Israel y más bien se convertirán al Dios vivo y verdadero con Israel. Lo veremos en el capítulo 60 del libro de Isaías. El capítulo 60 del libro de Isaías contiene lo siguiente: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, habla de la gran tribulación, y oscuridad a los pueblos, pero sobre ti, en Israel, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones que se van a convertir con Israel, dice aquí, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos en derredor y mira, todos ellos se han reunido y han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán traídas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerá tu corazón, se estremecerá y se ensanchará, porque la abundancia del mar se habrá vuelto a ti y las riquezas de las naciones serán traídas. Una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, de Efa. Todos ellos vendrán de Seba, traerán oro y incienso y proclamarán las alabanzas del Señor.
todo el ganado de Kedar y será reunido para ti. Carneros de Nebayón te servirán. Será una grata ofrenda sobre mi altar y hermoseará el templo de mi esplendor. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas hacia sus palomares? Ciertamente en mí esperan las costas, y a la cabeza estarán las naves de Tarsis para traer lejos a sus hijos con plata y oro para el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te ha llenado de resplandor. Los hijos de los extranjeros edificarán tus muros. Note lo que va a pasar con Israel y las naciones y mire la función de ellos. Los hijos de los extranjeros, es decir, de las naciones que se conviertan con Israel, edificarán tus muros. Sus reyes te servirán, aunque en mi furor te herí, en mi buena voluntad tendré misericordia. Tus puertas estarán abiertas continuamente, no cerrarán ni de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones y te sean conducidos sus reyes. Porque la nación y el reino que no te sirva perecerán, tales naciones serán completamente destruidas, es decir, las que no les sirvan, las que no se conviertan a Dios, serán naciones destruidas, que Dios destruirá completamente. Eso pertenece también a lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. El día que el Señor reúna las naciones y ponga unos a la derecha y otros a la izquierda. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, olmos y abetos, para embellecer el lugar de mi santuario. Haré glorioso el lugar de mis pies. Humillados vendrán a ti los hijos de los que te afligieron. A las plantas de tus pies se postrarán todos los que te menospreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, no había en quien caminara por ti. Te convertiré en gloria eterna, motivo de regocijo de generación en generación. Disfrutarás de la leche de las naciones y de las riquezas de los reyes. Así conocerás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. En lugar de cobre traeré oro, y en lugar de hierro plata, y en lugar de madera. En fin, está hablando de toda la riqueza que tendrá Israel en ese entonces, que no solamente sea la capital espiritual, la capital política, sino también la capital espiritual del mundo, y la capital económica del mundo será en el tiempo del milenio. Luego, con esto concuerdan las palabras de Isaías capítulo 11. El capítulo 11 de Isaías, que es este hermoso capítulo mesiánico que tantas veces hacemos alusión a él, que es extraordinario. Un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Revela aquí 6 atributos extraordinarios del Señor. El Señor se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Ese es otro de los cumplimientos proféticos, que dará con el espíritu de su boca, dará muerte al impío, mencionado por Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 8. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad será en su cintura. Entonces cita una metáfora para en el pasado, en los tiempos de los jueces y en los tiempos cuando muere Salomón, hubo guerra entre las diversas tribus de Israel. Se hicieron la guerra y estuvieron algunas de ellas al punto del exterminio entre ellos mismos. En aquel entonces habrá paz, serán restauradas todas las tribus de Israel y todas tendrán paz.
y lo recoge muy bonito en esta poesía el profeta bajo una metáfora, y es la siguiente. Entonces el lobo, que es una figura de Benjamín del capítulo 49 del libro de Génesis, habitará con el cordero, que es una figura de la tribu de Leví. El leopardo se recostará con el cabrito, el ternero y el cachorro de león. León es la tribu de Judá, Génesis 49:8. Crecerán juntos y el niño pequeño los conducirá, habla del Mesías, y la vaca y la osa pasearán y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como buey. Un niño de pecho juzgará juzgará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones, aquí viene otra de nuevo las naciones, en el verso 10, acontecerá que en aquel día las naciones buscarán aquel que es raíz de Isaí, que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel día que el Señor volverá a poner su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, que es Irán, Sinar, Hamad y las costas del mar. Se levantarán banderas para las naciones y juntarán a los desterrados de Israel. Reunirán a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces se disiparán los celos de Efraín. Habla de la paz que ya mencionamos atrás en la metáfora, aquí en el verso 13. Y los que hostilizan a Judá serán exterminados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni Judá será hostigado por Efraín. Volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y juntos saquearán a los hijos del oriente. Edom, Moab estará bajo su sujeción, y los hijos de Amón les obedecerán. El Señor secará la lengua del mar de Egipto, con el poder de su espíritu agitará su mano contra el río, lo partirá en 7 brazos para que pasen por él con sandalias. Entonces habrá un camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, como lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Todo esto está hablando de la gran restauración que se hace de Israel, y al restaurar a Israel, restaura también naciones que con Israel se van a volver a Dios en ese tiempo de la gran tribulación. Esas naciones que están mencionando tanto en estos pasajes, quiero mencionar un pasaje más de Isaías capítulo 65. En Isaías capítulo 66, perdón, vamos a encontrar lo siguiente a partir del verso 17 en adelante. Verso 17 de Isaías 66. Los que se consagran se purifican para ir a los jardines, siguiendo uno con el cetro y comiendo carne. Está hablando de lo que ha sido o fue el triste pasado de Israel. Pero luego en el verso 18, contrario a ese pasado vergonzoso y lejos de Dios que ha vivido Israel, en el verso 18 dice: pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Ya llegará el tiempo para reunir a todas las naciones y lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos una señal. Habla de la señal que se pone en los 144,000 para que vayan a las naciones a predicarles el evangelio del reino de Dios del capítulo 7. Del capítulo 7. Pondré, verso 19 de Isaías 66, pondré en ellos una señal y enviaré a algunos de los sobrevivientes de ellos que sobrevivieron a las naciones, es decir, de los que han regresado del 48 para acá a la tierra de Israel. ¿A dónde irán estos? Irán a Tarsis. Tarsis es España y sus extensiones, y las extensiones de España son Latinoamérica.
y a Fud, que es Libia y África y todo este continente africano, a Lidia, donde disparan a Tubal, a Grecia y a las costas que están más distantes, que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, para que anuncien mi gloria entre las naciones, y traerán a todos los hermanos de ustedes, es decir, a los judíos, los van a traer las naciones, los van a acompañar las naciones, de entre las naciones, como ofrenda al Señor, a mi santo monte de Jerusalén, tanto en caballos como en carros, en literas, en mulos, en camellos, de la misma manera que los hijos de Israel traen su ofrenda en vasijas limpias a la casa del Señor, ha dicho el Señor. También de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, ha dicho el Señor, porque permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré. Así permanecerá mi descendencia y el nombre de ustedes, dice el Señor. Entonces, todo esto está hablando de la futura gran restauración de Israel, y quiero detenerme por último en este recorrido de Isaías. Me voy a detener un poquito en el capítulo 4 y en la primera parte. En el verso 2 del capítulo 4 de Isaías. En aquel día, el retoño del Señor será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el esplendor de los sobrevivientes de Israel. Acontecerá que el que se quede en Sión, como el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que estén inscritos para la vida en Jerusalén. Así será cuando el Señor lave la inmundicia de la hija de Sión y elimine la sangre de en medio de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu consumidor. Entonces, sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas, el Señor creará nube y humo de día y resplandor de fuego llameante de noche, es decir, algo parecido a lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto y los llevó al desierto, cómo los protegió de una manera especial con una nube, con una columna de nube en el día y una columna de fuego que los alumbraba en la noche. Otra vez el Señor volverá a tener esto sobre Jerusalén. En el desierto donde se levantaba el tabernáculo, ahí estaba la columna de nube en el día o la columna de fuego en la noche. Como en aquel entonces el campamento estará en Jerusalén, entonces allí hará, no está diciendo el verso 5 de este capítulo 4 del libro de Isaías, entonces sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas o reuniones, el Señor creará una nube de humo de día y resplandor de fuego llameante de noche, porque sabrá todos, porque sobre todo habrá una cubierta de gloria y habrá un día, un cobertizo para dar sombra ante el calor abrasador y para refugio y protección en la tormenta y en el aguacero. Eso es Isaías, el capítulo 4 del verso 2 en adelante, que habla de incluso las condiciones. En los textos que leímos, hagamos recuento, en los textos que leímos de Isaías capítulo 59-20, habla de la conversión de Israel. En los capítulos 20 de Ezequiel y el verso 33 en adelante habla de esa conversión. En los capítulos 20, 30 y 31 habla cómo se convertirá Israel en el tiempo de la gran tribulación. Con Daniel capítulo 12, como ya lo mencionamos atrás, cómo ellos se convertirán a Dios en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo más difícil buscarán de Dios, como ya también lo dijo el profeta Zacarías en el capítulo 12 y el verso 10 en adelante. Esa restauración espiritual que Dios hará se verá en pleno cuando ya haya venido el juicio de las naciones e Israel sea puesto, o Jerusalén sea puesto como cabeza de naciones y el Mesías sea su rey sobre la tierra, cuando ya Israel no tenga enemigos, ni el Señor, y menos su iglesia, y todo el mundo esté bajo la soberanía exclusiva del Señor. Entonces, se convierten a Dios en ese tiempo de la gran tribulación, pero su futuro glorioso, es decir, su restauración como nación, como pueblo, como reino, solo será posible
cuando ya el hombre de pecado o la bestia haya sido destruida y con ella los reinos que le sirvieron también hayan sido destruidos. Pero quiero cerrar con Mateo capítulo, con Mateo capítulo 25, que ya citamos atrás, para ver cómo cerrará la gran tribulación, es decir, si hará el juicio de las naciones. Hay naciones que se convierten a Dios con Israel y otras que no lo harán. ¿Cómo será y cuál será el fin de una y otra nación de estas? Lo describió el Señor de esta manera. Al final de la gran tribulación y al inicio del reino se dará lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Está hablando aquí, no de individuos, sino de naciones. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí no hace alusión a individuos, hace alusión a naciones completas. Estas naciones aquí son llamadas justas en el verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron con estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Hemos de recordar que Israel, en cuanto a la carne, son hermanos del Señor Jesús. Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Vuelvo al verso 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo, no me vistieron, enfermo en la cárcel y no vinieron a mí. Entonces les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a estos de mis hermanos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el completo plan de Dios con Israel, tanto en el tiempo de la gran tribulación como cuando termine la gran tribulación y su restauración para el tiempo del milenio y el establecimiento, o mejor, el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a un amigo en el pasado, que fue a su amigo Abraham. Dios le dijo que su descendencia en cuanto a la carne heredaría la tierra. En el milenio, Dios hará efectiva esa promesa que le hizo a Abraham, su amigo, en el pasado. Que el Señor les bendiga. Estoy pendiente si hay algunas preguntas respecto de esto. Abrimos este espacio para que los hermanos que están en línea puedan hacer, vamos a abrir un espacio para unas 3-4 preguntas y así el hermano Antonio poderla responder. Gracias a Dios, hermano Antonio, por esta excelente y magistral exposición. Amén. Hermano Víctor. Sí, señor. De pronto me recuerdo a una pregunta que quedó pendiente ayer y dije que sería resuelta hoy. Al exponer Sí. eso, que es, la pregunta hecha. Hay salvación en el tiempo de la gran tribulación. Sí, señor. Dije que eso es un sí y es un no. Veamos para quiénes no. Con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice:
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder señales y prodigios mentirosos para los que se pierden. Para estos, a quienes se va a referir, no hay salvación, no hay oportunidad en la gran tribulación. Dice textualmente, voy a leerlo. Invito a los que tienen ahí la Biblia en su casa que la tomen y lean esto, porque es muy importante que lo detallen, que lo lean detalladamente. Entonces será manifestado a inicuo, estoy leyendo el 8, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que había dicho Isaías en el capítulo 11 que estábamos leyendo ahora. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos, con todo engaño e injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Por qué se condena para quienes no habrá salvación en el tiempo de la gran tribulación? Para aquellas personas que conocieron la verdad, o que conociendo la verdad no se han querido arrepentir, conociendo la verdad no han querido amar la verdad. La verdad, en el fondo, todos sabemos que la verdad es Jesucristo. El evangelio y Jesucristo son una misma cosa. No se puede separar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo y el evangelio es la misma cosa. El evangelio de Jesucristo es la verdad, o Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todas las personas que conociendo la verdad no fueron capaces de amar la verdad que es Jesucristo y su evangelio, para estos no habrá salvación. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso o una fuerza engañosa para que crean a la mentira, a fin, es decir, con esta finalidad de que sean condenados todos. Los que no creyeron a la verdad sean condenados todos. Este todos es un todo relativo. ¿Relativo a quiénes? A los que conocieron la verdad y no la quisieron obedecer. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Dice concretamente quiénes. Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto no aplica para el mundo entero, porque el mundo entero no ha conocido la verdad. Solamente ayer decía que un 3% de los habitantes del mundo conocemos la verdad. Un 97% de los habitantes del mundo no saben cuál es la verdad de Jesucristo. Todavía no saben y no la van a saber. La iglesia se va a ir y no la van a saber. Entonces, Dios abre en el tiempo de la gran tribulación, al lado de la conversión de Israel para las naciones, una gran oportunidad. Por eso será un manantial abierto que Dios abrirá, el capítulo 13 del libro de Zacarías. Pero en cambio, para las naciones que no conocieron, ya vimos que estas naciones sí se convertirán. Por eso dije que el tiempo de la gran tribulación será el tiempo cuando más personas se convertirán a Dios, pues se convertirán naciones. Hasta ahora nos hemos convertido individuos. Ningún país del mundo se ha convertido a Dios. Solamente individuos de entre las naciones nos hemos convertido a Dios. Pero en aquel entonces se convertirán naciones y se podrá cantar el Salmo 138:4. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Aló. Hermano Antonio, hay una Sí. pregunta puntual. La escribe un momento. La escribe el hermano Andrés Rubio. Dice así, pregunto, ¿los judíos serán transformados en cuerpos celestiales al igual que la iglesia? Siempre lo he querido saber. Pregunta el hermano Andrés Rubio. A ver, son dos cosas. Los judíos que mueran mártires en el tiempo de la gran tribulación, habla de los judíos. Son tres hechos diferentes. Los judíos que hacen parte de la iglesia, pues serán transformados juntamente con la iglesia, es decir, que murieron siendo parte de la iglesia, o que vivan y hagan parte de la iglesia, porque aún hoy hay judíos convertidos en el mundo.
Lo segundo, los judíos que mueran mártires en el tiempo de la gran tribulación, todos los muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles. Pero los judíos que estén físicamente van a entrar físicamente en el milenio. Es decir, no serán transformados, sino que entrarán físicamente, ya que el reino milenial es un reino físico para ellos. Diferente que para la iglesia, que ya estará en cuerpos glorificados. Ok. Pregunta Ángel Borja, dice, Israel está como está por culpa de que Dios les endurece su corazón. Entonces dice, pareciera que Dios manipula el libre albedrío del hombre como lo hizo con Faraón. Por favor, explíqueme. Dice Ángel Borja. De ninguna manera. Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Es decir, el ser humano se salva o se condena por sí mismo, o por su propia decisión. Ellos se endurecieron. Cuando se leen los capítulos 9 y 10 de Romanos, que Pablo está explicando cuál es la situación de Israel y en qué tropezaron, por qué no creyeron en el Mesías, por qué lo desconocieron, no es una manipulación de Dios, sino una decisión de ellos. Por eso San Juan abrevia el asunto en el capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla de dos propósitos. El Evangelio según San Juan 1:11 es muy importante. Habla de dos hechos diferentes. Los dos hechos diferentes son: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo es salvar, es decir, la misión central de Jesucristo es salvar. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo suyo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino a salvar a los pecadores, independientemente si son judíos o gentiles, vino para todos. Pero luego, hablando de Israel, dice, y los suyos. Entonces hay dos palabras que hay que distinguir. Cristo vino a lo suyo, que es salvar. Y los suyos, cuando Cristo vino a lo suyo, que es salvar a las naciones o a las personas indistintamente, si son judíos o gentiles, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios en ningún momento manipula el designio de nadie, porque el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. No quiero yo la muerte del pecador, dice Dios repetidas veces por boca de Ezequiel, sino que éste se arrepienta y viva. Ok, mi hermano. Hay una pregunta que muchas personas la están haciendo, es, por favor, aclarar de dónde saldrá el anticristo, si es judío o no. Es una serie de hermano, pienso que la persona que apenas entra ahorita, porque ya lo habíamos dicho, ya sí, dicho con Zacarías capítulo 8, verso 22, que es un judío. Que lo lea ahí en Zacarías capítulo 8, verso 22 y 23. Hago extensiva la pregunta es porque muchas personas parece que obviamente llegan tarde, entonces vuelven y la comentan. Vamos a dar unas últimas dos preguntas y cerramos. Sí. Dice, y las personas que no se bautizaron y al final de los tiempos serán salvos, así se les haya anunciado el evangelio. Escribe Ángel Miguel. Si una persona, lo que acabamos de leer, si una persona conoce el evangelio y no se quiso arrepentir, si no se bautizó porque no se quiso arrepentir, no quiso seguir al Señor, esos están en el grupo que serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De los que no obedecieron a la verdad, el texto dice los que no creyeron y los que no obedecieron a la verdad. El bautizarse, el arrepentirse y bautizarse es el punto central de la obediencia a la verdad de Jesucristo. Ok. Amén, mi hermano. Creo que ha sido un buen espacio para preguntas y respuestas. Listo, hermano. Listo, yo estoy muy Víctor. agradecido. ¿Qué le parece si hacemos una oración de acción de gracias, mi hermano? Claro.
Y le encarezco que regale una oración para los hermanos en Put San Nicolás. Hay muchos de ellos que ahorita mismo pues están siendo afectados a causa de esta epidemia y de esta escasez, pero el Señor está con nosotros. Amén. En la economía, en todo, toda la gente en el mundo entero estamos siendo azotados por lo mismo. Hay mucha necesidad, hay carencia de alimentos en muchas casas, en muchos hogares, incluyendo de hermanos, pero Dios en su misericordia pueda sustentarles de una u otra manera. Dios abrirá puertas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén, sí, Señor. Antes de cerrar, ¿usted por qué no nos deja unas palabras de consejo, hermano? A toda la gente que está viendo esta publicación, estamos en estos tiempos difíciles. ¿Qué nos podría dejar usted como palabras de fortaleza? A las personas que están simpatizando, decirles que no es tiempo de quedarse patinando. Es tiempo de abrazar esta verdad de todo corazón. No quedarse esperando a ver qué pasa después de que la iglesia sea recogida. Su programa y su tiempo es ahora. No queden esperando un tiempo posterior, porque no habrá tiempo posterior. La puerta para el mundo gentil que oyó el evangelio se cerrará en San Lucas capítulo 13, verso 22. Alguna persona le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y empecéis a llamar a la puerta y a decir: Señor, Señor, ábrenos, de cierto que les dirá: no sé dónde sois, no los conozco. El tiempo de venir a Cristo, como si alguno ha estado apartado o está apartado del Señor, el tiempo de volverse al Señor es ahora. Y a la iglesia en general, el tiempo de afirmar nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios es hoy. No hay que esperar después, porque no existe un mañana mejor. Nuestro día es hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Si esperamos un mañana, el mañana será bien oscuro. Por lo tanto, como también dijo el Señor: en día aceptable te he llamado y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Este es el día de salvación para la iglesia y para toda persona que ha oído el evangelio. Este es el tiempo de salvación y no existe otro. Es todo buen propósito y decisión de corazón volverse a Dios y consagrarnos a Dios como Dios lo está esperando.